Hola, esta es una serie de grabaciones que voy a realizar en el marco de el aseguramiento de la calidad para la educación superior, en la cual voy a dar un recuento de lo que es la educación, de lo que son las instituciones de educación superior, de cómo está conformada la educación en Colombia, cuál es ese sistema educativo para la educación superior en Colombia, su marco normativo, su aseguramiento, y luego voy a ir dando información en relación a la creación de programas académicos, la creación de oferta educativa para la educación superior, las renovaciones de esos registros calificados, los procesos de acreditación, temas relativos a lo que son las visitas de los pares académicos, temas relativos a lo que son los resultados, logros, impactos. Entonces va a ser una serie de videos en los cuales voy a tratar de generar esta información en relación a estos temas del aseguramiento de la calidad. Mi nombre es Claudia Milena Muñoz Patiño, de profesión base soy ingeniera industrial. Tengo una maestría en psicología, en investigación, donde lo que busqué fue mirar cómo esas representaciones que tienen las personas sobre los procesos de calidad influyen en la medida en que se implementan estos temas de calidad. Entonces esas imágenes, esos constructos, pues llevan a impactar. Eso me ayudó mucho en mi ejercicio profesional. He trabajado mucho el tema de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior. Actualmente ya soy candidata a doctor en ciencias de la educación con énfasis en evaluación educativa, donde precisamente estoy estudiando los temas de la arquitectura institucional en la gestión y el aseguramiento de la calidad. También laboro ya de forma independiente para temas relativos también a la creación de programas, a las renovaciones de registros, a las reformas curriculares, a los procesos de acreditación de programas académicos y acreditación institucional. Tengo una experiencia de más de 20 años, he trabajado pues muchísimo tiempo en ámbitos educativos, trabajé como coordinadora de calidad en la Universidad del Valle alrededor de 15 años, luego estuve 5 años como directora de una sede de la Universidad Panamericana de la Caja de Compensación Compensar, y ya después he estado trabajando a través de proyectos en asesorías y consultorías. Esa es mi trayectoria. Entonces los invito a revisar este ejercicio del aseguramiento de la calidad. Bien, vamos a arrancar por el tema inicial, qué es la educación. Entonces, para ir, como les decía, eh, desde lo macro, ¿cierto? Desde que son esos conceptos epistémicos de lo que es la educación, y entonces vemos que la educación es un proceso sistemático, ¿sí? Intencional y transformador. Es, es orientar al ser humano hacia la construcción de su conocimiento, ¿cierto? Del conocimiento del saber y la transformación de su actitud y aptitud para la vida. ¿Ya? Es esa transformación y desde un punto de vista constructivista también. Ahora, la educación es una práctica cultural transformadora que configura el pensamiento y las emociones, las acciones, e inserta al ser humano, ¿cierto? Y se inserta esa práctica cultural en la vida individual y colectiva, teniendo en cuenta que es un eje de transformación social. Y ante todo, bajo una concesión filosófica, la educación es un derecho fundamental y es un vehículo para el desarrollo humano, la equidad y la justicia social. Aquí traigo una frase de José Martín que me gustó mucho, que se llama: educar es depositar en cada hombre toda la obra humana, o sea, toda la historia que se ha dado, que le ha antecedido, es hacer a cada hombre el resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo por debajo de su tiempo, traerlo al conocimiento con lo que no podría salir a flote sin esa educación, es preparar al hombre para la vida. Este concepto, esta definición que tiene José Martí
de lo que es la educación me parece es muy bonita, muy transformadora. Ahora, ¿qué es entonces las instituciones de educación superior? Y estas instituciones de educación superior hay que enmarcarla en lo que son los sistemas organizacionales complejos, tiene con esa mirada de transformar, ¿cierto? Es abierto, es autorregular y es esa capacidad autopoética llamándola hacia la biología en la cual tiene la capacidad de transformarse a su interior, ¿ya? Es mantenerse a través de la reproducción y la comunicación interna de transformarse, de hacer esa autopoética. Bueno, en ese sentido, las instituciones de educación superior tienen una complejidad, son estructuras dinámicas que se interrelacionan, que buscan una formación integral y transformadora del ser humano. Entonces, tienen ese, ya lo decíamos, que es ese proceso sistemático que promueve el desarrollo de la conciencia y el pensamiento crítico, que lo veíamos también en la definición de educación. Ahora, tienen ese concepto de responsabilidad social, expresado en su rol como un actor estratégico, ¿ya? Para el desarrollo sostenible y de la justicia educativa. Y ante todo, por el trasegar histórico que ahora lo vamos a ver, pues tiene un principio de autonomía, es esa capacidad que tiene la institución de autorregularse para poder generar un pensamiento crítico independiente de las miradas de los estados y los gobiernos que se manejen de turno. Y por eso se habla de esos desafíos contextuales, porque es esa respuesta pertinente a esos desafíos epistémicos que se dan sobre los conceptos de educación y sobre los conceptos de las estructuras organizacionales, pero también esos desafíos contextuales porque debe responder a esas necesidades culturales, sociales, tecnológicas que se desenvuelven. Bien. Ahora, ¿cuál es esa evolución histórica que se ha dado de la educación superior en Colombia? Pues hay que tener en cuenta que la educación o el modelo de educación superior nace como un modelo universitario europeo donde se unían esta cantidad de personas de saberes para conformar lo que son las instituciones o las universidades y luego llega a la América Latina, pues ya en la época colonial, inicialmente en Colombia, llega con la época de la colonia, de la conquista, cuando llegaron los sacerdotes de la fundación de Santo Tomás de Aquino, en los cuales en 1580 generan esta primera institución de educación, pero para generar o formar a sus propios sacerdotes, ¿ya? Tenía una característica muy religiosa, muy confesional y muy elitista. Con el paso del tiempo y las grandes reformas, vemos que en el siglo XIX hay una separación de lo que es el Estado hacia estas organizaciones laicas, ya entonces empieza esa tensión entre iglesia y Estado, de hecho se desconocen las instituciones religiosas y luego a través de la historia pues se van dando estos movimientos. Finalmente en la Constitución del 91 y en la ley 30 se habla entonces de la naturaleza autónoma, que ya lo veíamos como esa capacidad de autorregularse y estar por fuera de los preceptos del Estado o de lo que conceda el Estado. Tiene esa capacidad para autodefinirse, para definir su gobernanza y su modelo formativo. ¿Ya? Y entonces vemos que se pasa entonces de esta mirada eclesiástica, ¿cierto?, a una evolución de la educación superior más deliberada, ¿cierto? Desde el punto de vista académico, sin embargo, pues sigue el control estatal hacia la regulación, porque también hay un camino histórico en la cual se daba muchísima creación de instituciones de educación sin la mirada de la calidad y la transparencia, por la cual tuvo que intervenir en el Estado y por eso se generó los sistemas de educación que vamos a ver. Bien, ahí es donde empieza la regulación en Colombia, entonces arranca desde la misma ley 30, ahora miramos la ley 115, esta ley 115 del 94 habla de los principios generales de la educación,
¿sí? De la educación como un todo, y establece que la educación es un derecho fundamental y un servicio público esencial. Pero ese derecho público y fundamental se da solo hasta la educación secundaria y media. La ley 30, entonces, ahí es donde se habla de la educación superior, que es regula específicamente a la educación superior, ya la habla como un servicio público, ¿no? Que es de pronto lo que se está modificando a través de la reforma de la educación superior, que es lo que se está buscando para convertirla en un derecho fundamental. Al convertirla en un derecho fundamental, se convierte en obligatorio del Estado dar educación superior a todos los ciudadanos. El sistema entonces, bueno, y se habla de que las instituciones de educación o la educación superior está regida por unos principios de autonomía, que es lo que hablamos ahora, la libertad de cátedra, es decir, esa capacidad de que yo tengo, no tengo una orientación fija de cómo debo dar la cátedra, ¿cierto? De cómo hacer esas prácticas educativas, esas dinámicas de aprendizaje que se da a la luz de los docentes y la libertad de investigación también al interior de las instituciones de educación superior. Bien, cuando hablamos de educación superior se habla que hay un sistema, o sea que ese sistema, como ese conjunto de elementos que se interrelacionan de acuerdo a la teoría de Butterfly de lo que son los sistemas, entonces hablamos que es un conjunto de instituciones en diferentes niveles, técnicas, tecnológicas, universitarias, universidades, escuelas, ¿cierto? Que desarrollan diferentes programas académicos en diferentes campos de las ciencias, las técnicas, las tecnologías, las humanidades. Y que ese sistema está regulado y vigilado por el Ministerio de Educación Nacional, por el Consejo Nacional de Educación Superior, el CESU, por las salas de la Comisión Nacional de Intersectorial, que es la CONACES, y por el Consejo Nacional de Acreditación. ¿Sí? Esa es la regulación y vigilancia. Y que esa arquitectura organizativa que conforma el sistema responde a un tránsito histórico, ¿cierto? Que cambia del modelo estatal, ¿cierto? Que regulaba la forma en cómo se daba la educación o lo que se debía educar en la educación superior, a un modelo descentralizado y autónomo en relación con esas prácticas académicas. Entonces vemos que lo que les decía, la ley 115 del 94 establece el derecho público y fundamental de la educación hasta la educación básica, secundaria y media, y está regulado totalmente por el Estado. El Estado es el que define qué se enseña y cómo se aprende al interior de las instituciones hasta la educación básica, secundaria, y es obligatorio del Estado ofrecerlo. Bien, en el caso de las instituciones de educación superior, ya en estas se maneja un sistema descentralizado y autónomo, en el cual se maneja a través de los diferentes niveles, lo técnico, lo técnico profesional, tecnológico complementario y los posgrados. Hay que tener en cuenta que hay otra parte que es la formación para el trabajo y el desarrollo humano, que si bien hace parte de la oferta educativa en educación superior, no se contempla porque está relacionada hacia la competencia laboral o la formación hacia el desarrollo, hacia el trabajo. Y la educación superior, como lo vemos, es la formación en los campos de la ciencia, las tecnologías para transformar al ser humano y darle el conocimiento de las disciplinas en las que se quiere generar. Y lo que busca es generar esas competencias en las personas desde lo cognitivo, lo social, lo humano, lo cultural. Bien. Ahora, como ya los decíamos, ese sistema de aseguramiento de la calidad pues tiene esos componentes, que es la evaluación que está dada por esas instancias. Hay unas áreas al interior del Ministerio de Educación Nacional que fomentan la educación y la calidad al interior de las instituciones, y hay otras instancias alrededor del sistema que generan información. Vamos a ver un poco, aquí ya estábamos mirando, entonces este sistema tiene el compromiso de garantizar
que la oferta educativa sea pertinente, eficaz y tenga una excelencia del servicio público educativo, que ya vimos cuál era la diferencia entre derecho y servicio. Está regulada por la Ley 30, la Ley 1188 y es importante mencionar que el decreto marco de educación superior es el decreto 1075 que ha sufrido modificaciones como el decreto 1330, como el 528, como otros, pero siempre debemos mencionar al decreto 1075 que es el marco y que a su vez pues ha tenido modificaciones, pero que nos enfocamos en este. Esta función, o sea, regulada, está establecida, como lo decíamos, en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, ¿cierto? Que tiene esa integración de estas instancias, pero que articula los temas relacionados con el registro calificado de los programas académicos, de la oferta académica de la oferta académica de las instituciones, en lo cual es una habilitación que se le da a una institución para ofertar un programa académico y este se renueva cada 7 años. La acreditación de alta calidad de los programas es cuando el programa logra hacer una transformación de su contexto social, cultural, humano, ¿cierto? O sea, va más allá y tiene algunas cortes, eso lo vamos a ver al interior de estas charlas que estamos haciendo y como tal, pues ya lo decíamos, está compuesto por una red de organismos, como los decíamos, que generan control, información y fomento. En conjunto, este aseguramiento de la calidad no ejerce solo una medida de control técnico, ¿cierto? Sino que es una política pública que promueve una autorregulación bajo el principio de la autonomía, la mejora continua y la legitimidad social de las instituciones educativas. ¿Ya? Entonces, lo que decíamos, hay unas organizaciones de evaluación que deben garantizar la pertinencia, eficacia y excelencia del servicio público, ¿ya? Unas áreas de fomento hacia estas instituciones, ya que las ejerce también el mismo Ministerio de Educación Nacional y unos organismos de información donde podemos dar cuenta de cómo está evolucionando el sistema educativo de la educación superior en Colombia. Bien. Aquí veíamos un poco cuáles son esos componentes, el registro calificado, que es verificar esas condiciones mínimas, por eso se habla de mínimo, que es la habilitación de, de que la oferta educativa sea pertinente, sea oportuna para los territorios. La acreditación es un reconocimiento público, ¿ya? De que un programa académico ha logrado transformar e ir más allá de lo que ha dicho que iba a ser como mínimo y que hay esos organismos en los cuales pues pueden dar información a las instituciones como el caso del Consejo Nacional de Educación Superior, que es un organismo de asesorar al gobierno en la definición y seguimiento de políticas públicas, el Ministerio de Educación, que es el que coordina la formulación y aplicación y control ejerce esa función de inspección y vigilancia. Las salas de CONACES, que es la Comisión Nacional Intersectorial para la Calidad, que es a quien le llega los temas de registros calificados para evaluar esas condiciones mínimas de los programas y sus instituciones. El Consejo Nacional de Acreditación, que es el que ya va más allá para el tema de acreditación el IFES, que es el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, que es que el que evalúa no al estudiante, sino si se ha logrado, ¿sí? Garantizar esas condiciones mínimas a través de la evaluación de los conocimientos, a través de unas pruebas estandarizadas como son la Saber 11, el Saber Pro y generar datos para la mejora educativa. Está Colciencias, que hoy se llama MinCiencias, que promueve la investigación científica y el desarrollo tecnológico y da recursos. El ICETES, que financia el acceso y la permanencia de la educación superior mediante créditos, pues que está muy llamado a una revisión.
las plataformas de información que ya veíamos el SNIES, que es la plataforma donde vemos toda la información y datos oficiales del sector educativo en educación superior, el observatorio laboral, dado que hay unas competencias ocupacionales que como individuo se tiene al terminar una carrera profesional, entonces monitorea esas trayectorias laborales de los egresados y permite entonces analizar la pertinencia de los programas académicos frente a un entorno laboral, ¿no? El sistema de información SACES es una plataforma en la cual ayuda es una ventana de información entre las instituciones de educación superior y estas entidades del Estado para tramitar procesos de registro calificado, renovaciones, modificaciones a los programas académicos. Y hay otro sistema que es el SPADIES, que previene o busca la información sobre la deserción estudiantil mediante el seguimiento y análisis individual de trayectorias académicas. Entonces, aquí hay pues esos principales organismos. Aquí dejo también una lámina sobre el marco normativo reciente de la educación superior, un poco de lo que hemos visto, de cómo se crean las instituciones técnicas profesionales de acuerdo a la ley 30, donde puede ejercer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo, instrumental, ¿cierto? O sea, las instituciones técnicas profesionales llevan al hacer de la función de la disciplina. Luego están las instituciones tecnológicas en los cuales ya enseñamos un poco al saber de esa disciplina. Entonces pueden ofrecer programas de formación, ocupaciones académicas en disciplinas especializadas en sus respectivos campos. Yo aquí le enseño el hacer y aquí le enseño el saber. Y ya empiezan lo que son luego las instituciones universitarias y las universidades que lo que buscan es el comprender, el dirigir, gestionar las razones de las disciplinas desde lo técnico, tecnológico hasta lo profesional. Entonces aquí están los diferentes campos que mueven lo que son las creaciones de universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones técnicas. De acuerdo a la misma ley, se establece que como, digamos, se le da la facultad a entes privados para que ejerzan el servicio público de la educación. Entonces, por eso tenemos instituciones públicas y privadas que se crean para eso. Bueno, entonces aquí hay un marco normativo que se los dejo. Yo he recogido información de diferentes fuentes. Aquí coloco de dónde saco la fuente para que conservemos, si queremos saber algo más, pues podamos comunicarnos con los autores de específicos de esta infografía que se ha realizado sobre el marco normativo. Bien, cuando hablamos del marco normativo, se dice que al interior de todas las instituciones de educación superior, en este decreto 1075, se establece que así como hay un sistema general, al interior de toda institución de educación superior debe darse un sistema interno y que ese sistema debe debe ser concebido desde su autonomía, de la forma como lo percibo, y que como modelo sistémico debe articular propósitos, ejes, personas y procesos para construir, evaluar y transformar las condiciones que favorecen el desarrollo de sus funciones misionales. O sea, debe ser, la finalidad es buscar dar cuenta de su proceso eh, misionar, su direccionamiento estratégico y pues materializar ese proyecto educativo que se ha dicho. Bien, se habla entonces de sistema porque es esa estructura compleja, abierta, ya hemos dado cuenta de lo que son los enfoques sistémicos, hablamos de Betterfly, ¿cierto? Donde nos hablaba de que es ese conjunto de elementos que son interdependientes, que se interactúan para un propósito común y que también hablamos que en el enfoque sistémico, hablamos de Ludman, en lo cual hablamos que tienen esa capacidad de transformar a través de procesos comunicativos que posibiliten dentro de un ejercicio reflexivo
aprender y autorregularse. Bien, hablamos que es interno porque hace referencia a ese carácter autónomo que tiene la institución, endógeno, y de ese sistema que está conformado y que está apropiado por los actores de la institución. O sea, es esa comunidad que ha creado las instituciones para dar cuenta de su misión en su contexto, en su territorialidad. Y aseguramiento, ya lo decíamos, es asegurar, es garantizar, es dar cuenta, entonces es un proceso organizacional y reflexivo que articula la planeación, autoevaluación y retroalimentación, no con el fin de dar una garantía técnica, ¿sí? De decir es que tiene una condición mínima, sino que es una práctica crítica de autorreflexión participativa orientada a transformar las condiciones de un quehacer educativo. Y finalmente, pues introduce el concepto de calidad, en la cual se habla que calidad, pues es esa definición polisémica que se tiene, hay muchos conceptos sobre él. Entonces se habla de calidad, es un conjunto de atributos dinámicos y situados, se habla de situados porque depende del contexto en el que se desenvuelva, construidos por una comunidad académica, o sea, el atributo de la calidad es algo que la institución bajo su principio de autonomía construye en respuesta a sus demandas sociales, culturales y ambientales. Se expresa como la capacidad institucional de generar esa transformación, pertinencia y generación del impacto. Entonces aquí tenemos esa definición de lo que se tiene en sistema. Frente a eso, en el marco de un proyecto que se desarrolló entre el Ministerio de Educación Nacional y la institución universitaria Pascual Bravo en el año 2024, se generó una visión redefinida de lo que son los sistemas internos de aseguramiento de la calidad bajo este modelo donde se hablaba de esa finalidad del CIAT como un elemento transformador ya de la institución para una mirada, una arquitectura organizacional que le hemos venido dando cuenta de poder mirar y llevar a esa institución bajo su organización autónoma, pertinente, dar cuenta de su objeto social. Y para ello, como esa mirada sistémica se debe organizar, ¿cierto? Entonces se habla de que ese CIAT, ese sistema interno de aseguramiento, debe tener una serie de componentes y elementos en los cuales se habla de unos ejes centrales, que esos ejes centrales están dados a que la institución debe tener una estrategia, un direccionamiento que lo lleve a dar cuenta de ese propósito institucional, que debe tener como ese ejercicio autónomo reflexivo, esa capacidad de autorreflexionarse y autogestionar cada una de las actividades que desarrolla. Y frente a ese ejercicio de autogestión y autorregulación, debe tener la capacidad de generar acciones de mejora correctiva para autorregularse, para generar políticas al interior que lo permitan llevar a ese ejercicio de revisión constante. Y que eso en el marco de qué se hace, o sea, para que sea ese sistema que ingresa, ¿cierto? Que tiene esa serie de elementos que van a articular a la institución, pues debe partir de quién es, o sea, debe identificar cuál es su identidad. Hablábamos de un ejercicio autónomo de la institución donde es endógeno porque está mirado hacia su propia dinámica, hacia su propia concesión de la educación, hacia su propio territorio. Entonces yo lo que debo reconocer es cuál es mi misión, mi identidad. No es lo mismo tener una institución de educación superior en La Guajira a tenerla una en la Amazonía, a tenerla una en el Cauca. Entonces mi identidad y mi entorno es diferente y por eso mis necesidades son diferentes. Y con base en eso, pues lo mismo, hay unos grupos de interés y de valor. Aquí hablamos de esos actores. Valor es el que yo con el trabajo es el sujeto de transformación y el interés es aquel que está pendiente de lo que yo estoy haciendo.
¿ya? A ellos son los que yo les debo generar estos procesos educativos y debo entregarle mis resultados. Y como toda institución, ya lo veíamos, está en un marco normativo, está sujeta a inspección y vigilancia por estos organismos en las cuales la institución hace parte dentro del sistema, ¿ya? Entonces yo debo tener en cuenta esa normatividad nacional, eh, en estos principios de autorregulación normativa interna, y cuando yo quiero ver en los aspectos globales, pues debo dar cuenta de una normatividad internacional. Esto me configura cuál es el sentido y cuál es mi concepto de lo que es la educación propio en mi ejercicio autónomo, cuál es el modelo de enseñanza y aprendizaje que tengo al interior de mi institución, cuál es el papel del estudiante, cuál es el papel del profesor, cuál es esa ruta formativa que yo tengo, cómo concibo las estructuras de aprendizaje, y con eso configuro entonces el para dónde voy. Bien, eso entonces, ¿qué me debe generar? O sea, si yo tengo una identidad, un territorio, unos grupos de interés y de valor a los cuales voy a dar ese proceso formativo, pues ¿qué debo tener? Debo generar el fin último de la educación, que es generar transformación en los sujetos, en los seres vivos, para generar ese conocimiento, para llevarles, que decíamos la definición de Martín, en el cual se dice que ese sujeto va a recoger todo el conocimiento de su historia para poder tener un ser socialmente responsable. Bueno, y que esta formación de estos profesionales pues finalmente va a generar un impacto en el territorio en el cual yo estoy ofreciendo mis servicio educativo o mi bien educativo cuando hablemos ya de la reforma, y que eso al interior de mi institución debe generar unas prácticas de cambio y de gestión del conocimiento y de transformación, que es lo que se habla de la mejora continua. ¿Para qué? Que eso me va a llevar también a tener unos reconocimientos que está dado en la garantía de la calidad a través del cumplimiento de las condiciones mínimas para la oferta de programas académicos, pero también el ejercicio del reconocimiento de que el programa académico o la institución han logrado transformar esos territorios con la acreditación institucional, ya sea nacional o internacional. ¿Cómo se da este proceso sistémico? Pues requiere unos ejes, un sostén, unos ejes transversales. Y ahí es donde hablamos de que existen diferentes modelos de gestión. Están las condiciones para crear programas académicos, que son 9 condiciones. Está para las condiciones para acreditar programas, 12 factores. Están los modelos de gestión de calidad, como la ISO 21001, que es para el sector educativo. Está responsabilidad social, toda la familia de normas ISO. Si yo tengo laboratorios, entonces también tengo normas que debo dar cumplimiento, si ofrezco servicios, si vendo servicios como la 17025. Si ofrezco restaurantes al interior de la institución, pues eh, también tengo que dar cuenta de garantizar esa inocuidad alimentaria. Entonces, allá hay unos elementos que como institución de educación, pues soportan estos modelos de gestión, este cumplimiento y esta finalidad que hemos dicho. Asimismo, pues se cuenta con lo que es la arquitectura institucional, que uno lo puede ver como este conjunto de elementos transversales. Sin embargo, lo vemos como el modelo organizacional, la gestión por procesos, la estructura orgánica que sigue y da cuenta de que estos elementos de estos modelos de gestión se cumplan. Y el talento humano es fundamental, dado que estamos en una institución educativa, que ya lo decíamos, cómo se conforman las instituciones, como ese conjunto de personas que interactuamos para generar conocimiento. Entonces, ¿quiénes son los sujetos, los grupos de valor a los cuales debemos generar, digamos, todo este conocimiento y con los quienes transformamos? Pues son todos los docentes, administrativos, todas las personas que interactuamos en el sistema educativo. Y ya lo veíamos que uno de los elementos fundamentales o transversales en cualquier eje eh,
eje del sistema de educación es la información, la transferencia, la transparencia de la información. Y por eso hablamos de lo que es la gestión, la sistematización y el uso de esa información para poder dar cuenta de este modelo. Esto es lo que habla en sí el tema de y los sistemas internos de aseguramiento de la calidad como una visión redefinida, que es lo que generó el proyecto del ministerio con la institución Pascual Bravo a finales del año 2024 y que es una mirada redefinida que viene de esta concesión en el marco también normativo del decreto 1075 y pues todas sus regulaciones y que se articula con los modelos de aseguramiento y de acreditación que se tiene en el país. Bueno, vamos a dejar el video por hoy. Ahora vamos a continuar luego, la próxima video, en cómo debe entonces una institución de educación superior caminar para el aseguramiento de su calidad. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.